8 de la mañana, 48 minutos. Estamos en comunicación telefónica con Diego Russo Mañas, periodista especializado en agro, a quien ya saludamos. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Diego, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, me alegro. Diego, te llamamos ayer porque encontramos un artículo en Bichos de Campo sobre la situación de los Grobo y el cese de pago, pero que parece va más allá y no es un simple hecho y que incluso habían anunciado hace tiempo en el mismo medio. Primero te pido que te presentes quién sos para quien tenga en cuenta el oyente de nuestra radio y luego sí vamos puntualmente al tema que nos convoca. Bueno, yo soy Diego Mañas, periodista agropecuario, como bien decís, de Bichos de Campo. Que venimos siguiendo este tema de los globos y algunas otras empresas, particularmente del sector agropecuario, pero bueno, sí, periodista agropecuario especializado en agro y en producción. O sea, imagínate que esto de un default financiero me es un poco extraño, estoy aprendiendo sobre la marcha, pero estamos tratando de contarlo, ¿no? Ayer cuando te llamé fue justamente por un artículo que publicaron en el medio que se titula "Saltó la ficha, comenzaron a llover cartas documento intimando a productores por deudas millonarias". ¿Nos pones un poco en contacto y nos contás cómo es el tema? Bueno, a ver, insisto con esto, yo soy periodista agropecuario, esto de los default financieros y canales comerciales me es un poco extraño. Ahora, la cuestión es que desde que publiqué esa nota, que como vos leíste el título, me empezaron a llamar un montón de expertos en lo que es el mercado y en la cuestión comercial, hablando de que eso sería una estafa piramidal, una estafa, bueno, un mecanismo de estafa bastante novedoso, que tiene una vuelta de tuerca distinta a lo que se conocía. ¿Por qué? Porque los productores agropecuarios fueron los que básicamente me empezaron a escribir, productores agropecuarios, en principio de San Miguel del Monte, de esa zona, algunos de Tandil también, básicamente en el centro de la provincia de Buenos Aires. Empezaron a escribirme preocupados, al principio porque no podían sacar la mercadería de los globos. La mercadería que habían entregado, que estaba para ser liquidada, que los globos había fijado, o alguna compresa a fijar, bueno, se bloqueó la planta de San Miguel del Monte durante un tiempo, parecía estar todo bien. ¿Cuál fue la cuestión que empezó a saltar ahora, que por eso le puse el título de Saltó la ficha? Es que muchísimos productores entregaron la mercadería como canje por insumos agropecuarios. Los Grobo es una empresa de servicios e insumos, o sea que también brindaba servicios a los productores y algunos entregaron mercadería para llevarse semillas, agroquímicos, etcétera. Eso parecía estar bien, una factura normal, porcentaje de granos por un insumo. El tema es que esas facturas de ese convenio, de ese canje, los Grobo las estaba utilizando para, en realidad para hacer de garantía de un préstamo que la misma empresa tomó por $50 millones, una cifra, astronómica para cualquier empresa del sector agropecuario. ¿Qué fue lo que pasó? Los Grobo no pagó un solo centavo de esos $50 millones y el holding que maneja a los prestamistas que le dieron la plata a los Grobo empezaron a ejecutar las garantías. ¿Cuáles eran las garantías? Eran las facturas de los productores agropecuarios, de esos canjes que se habían hecho en abril, mayo, junio, marzo, en la siembra de trigo, previo, en el circuito comercial habitual. En la siembra de trigo se había puesto un valor, se había hecho el canje, y lo cierto es que ahora los productores agropecuarios le empezaron a caer cartas, documentos, intimaciones por el monto de la factura que ellos ya entregaron y se llevaron los insumos hace meses, ¿no? Eso es básicamente lo que empezó a pasar a partir de esta semana, que esta semana fue donde los productores empezaron a recibir en los correos de sus casas o de sus empresas cartas documento exigiendo montos millonarios en dólares.
Claro, incluso vos contás de un caso particular en el cual el productor había pagado esa factura y ahora le llega la intimación. Claro, bueno, ese es el caso patente, está también llegando a muchos productores muy grandes. Vos calculás que productores en la zona, bueno, casi toda la zona de Buenos Aires, hay productores que sacan insumos por 3, 4, 5 millones de dólares. Eso es algo bastante habitual dentro del canal comercial del agro. El caso que yo expuse es de un productor agropecuario que alquila tierras, siembra trigo, maíz, soja, y que hizo un acuerdo por $90.000. Él le entregó porcentaje de su producción, se llevó los insumos. Estamos hablando de que esto pasó en abril, al momento de la siembra, ¿no? Y se llevó insumos por $90.000. Hoy es viernes, recién el martes le cayó una carta documento, una intimación, exigiéndole los $90.000 porque había sido garante del préstamo que los Grobo tomó, algo que es no solo que lo tomó por sorpresa, sino que lo tiene en una batalla legal, cuestiones que los productores agropecuarios no entienden mucho. El productor estaba, la verdad, bastante apenado porque estaba pagando un montón de dinero en estudios de abogados. Se estaba tratando de empezar a pensar en una demanda colectiva para que todos los damnificados vayan en conjunto a reclamar, porque, insisto, llegaron cartas documento a todos los productores porque el monto a cubrir es $50 millones, así que vos imaginate que ahí tenés productores de 10, 20, $30.000 hasta 5 millones. Claro, y lo peor es que esto está cubierto legalmente, es lo que corresponde porque son garantes de ese crédito. Claro, quien está solicitando el dinero, que es un holding, está bien lo que está haciendo, claro. Digamos. Los productores dicen, yo no puedo hacer nada porque ellos están en su derecho de reclamar sus $50 millones porque se lo apretaron a los Grobo. Entonces, la batalla legal es bastante difícil y ahora parece que no hay mucho que hacer más allá de una demanda colectiva, de empezar a ver cómo se hace y de exponerlo públicamente porque deberían devolverlo porque fueron garantes, sin saberlo, de un préstamo que se tomó a nombre de ellos. Incluso hay quienes sospechan, algo lo escribimos ahí en la nota, y los Grobos salió, bueno, un poco a decir que no era tan así, pero tampoco lo dijeron tajantemente, que el fondo que solicitó los $50 millones también sería los Grobos, es decir, que ellos mismos están solicitando una deuda a los productores. Eso todavía está confirmado, los Grobos no lo desmintió, pero los productores empiezan a sospechar que es un mecanismo habitual de estafa, incluso como pasó con Vicentín y otras empresas del sector agropecuario. Diego, no sé si te pasó a vos, a mí personalmente me pasó, hablé con Gustavo Groboco-Patel, no quiere hacer declaraciones, hablé con el gerente general del Grupo Los Globos, tampoco quiere hacer declaraciones, no sé si vos has tenido alguna posibilidad de hablar con ellos. Mira, yo vengo solicitando una entrevista a la empresa desde que se conoció todo esto, como para explicarle y para brindarle un espacio también, para que expliquen, para que los productores se queden tranquilos, para que los productores puedan saber qué es lo que pasó y qué es lo que se viene, y bajar un poco la intensidad de este conflicto que lo tienen los productores por un lado y a la empresa por otro, y hasta ahora me dijeron que no iban a dar declaraciones, algo que, bueno, me parece la estrategia comunicacional de la empresa, no comparto porque ayudaría muchísimo a descomprimir la situación. Diego, hoy antes de hablar charlábamos sobre una nota que ustedes habían hecho cuando surgió el problema de Vicentín hace 4 años, que esto era probable que se viniera. A ver, insisto con esto de que no soy especialista en estos temas, pero hay quienes dicen que estas estafas pueden llegar a pasar, y sí, pueden llegar a pasar en cualquier sector. Lo que aquí llama la atención es que los Grobo, que tiene un renombre en el campo y en el sector productivo, ni hablar de Gustavo Groboco-Patel, la familia que maneja un 10% del grupo Los Grobos, pero que, bueno, tiene su apellido ahí en la empresa. Sí, personas que dan charlas sobre cómo gestionar una empresa. Claro, y además son empresas, por ejemplo, el productor que me contó el caso de los $90.000 de insumos, hace 15 años, 14 años que le entrega granos a los Grobos. O sea, es una empresa de trayectoria, probada trayectoria en el sector agropecuario. Nadie iba a dudar nunca que pase esto. También pasó lo mismo con Vicentín. Ahora, hay expertos que dicen, ojo, que
Esto puede llegar a pasar en cualquier sector y bueno, los estafadores o las estafas o los defaults financieros o los problemas pueden aparecer en cualquier momento. La verdad que esto de los Grobo, después de que saltó lo de las cartas documento, empieza a pensar que era una estafa planificada porque en septiembre la empresa publicó los edictos judiciales para notificar a los deudores, en realidad a los productores agropecuarios, de que eran garantes de esa deuda en el boletín oficial, o sea, 25 de septiembre, cuando no había ni atisbos de un default comercial de los Grobo. Totalmente. La verdad es algo que si uno se pone a hilar fino, es muy coherente y hace pensar en la intencionalidad de la empresa o los particulares interesados en este tema. También, como ha pasado y conocemos de primera mano en muchos casos de productores que, confiando, como bien decís, en el renombre de la empresa, en el contacto, en los años que hacen trabajando, firman sin leer ni tener idea de lo que están haciendo. Sí, a ver, es muy complicado, tampoco me gustaría causar alarma porque si no vamos a volver a los productores medio un poco paranoicos de que no van a vender, no van a hacer nada. Y esto es una cuestión, a ver, uno, como pasa con cualquiera, uno entrega la producción, entrega lo que cree que le va a pagar el mejor precio y hace el negocio. El riesgo es permanente y nada hace pensar que vuelva a pasar. A ver, no sé cómo, de qué forma explicar o por lo menos prevenir que esto vuelva a pasar, porque uno lo hace de total buena fe. Sí, y entiende que la otra empresa también. Uh-huh. Diego, muchísimas gracias por tu contacto, la verdad muy claro todo lo que nos has contado, excelente trabajo de investigación y producción, seguramente estaremos en contacto para seguir de cerca el tema, esperando también que desde la empresa nos den alguna palabra oficial. Bueno, Martín, muchas gracias a vos por el contacto. Obviamente, si llegás a tener algún contacto oficial de la empresa, alguna entrevista, no dudes en avisarme, que me interesa muchísimo. Así será, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. La palabra de Diego Mañas, periodista agropecuaria, sobre el tema de los Grobos y su default financiero.